Pero el rencor ya era un monstruo de una masa espesa, impenetrable. Él le dijo que volvería, le puso un beso frío en la frente y partió a pelear una guerra en la que no sabía qué defendía. ¿A quién? Ni por qué causas. Dentro de todas las preguntas que se hacen mujeres y hombres, siempre se evocará a la memoria. Y en una autoexploración, irá descubriendo que su presente es una herencia del pasado, lleno de rencores, decepciones amorosas, conflictos de identidad y una constante lucha con la figura paterna. En la novela Furia, la escritora mexicana Clío Mendoza desenvuelve una serie de historias en donde los protagonistas, todos conquistados por el rencor, se interconectan por la misma sangre, las mismas venganzas y la ponzoña de su padre. En la constante búsqueda de respuestas, la curiosidad del humano lo comienza a trasladar a horizontes desérticos interminables, donde solo se encontrará con silencios sombríos, una soledad desoladora y, finalmente, más preguntas que le llenarán el corazón de un rencor que se transforma en un monstruo de masa espesa, impenetrable, y lo obligarán a mentirse a sí mismo para que la vida sea más llevadera. Con los escenarios de la posrevolución, el desierto funge como un protagonista más, donde las ensoñaciones, los recuerdos y el constante contacto con la muerte nos van dando señales específicas de los estados mentales de todos los personajes. Yo cuando empiezo a escribir a veces parece que lo que voy a terminar diciendo no tiene mucho sentido, porque la estructura del libro es muy fragmentaria y es bastante extraña, ¿no? Sobre todo cuando el libro está incompleto. Imagínate, la gente no sabe de qué se va a tratar y muchas veces yo tampoco. Yo llevo muchos años experimentando con una disciplina, con drogas, con sueños, con un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con esos estados de conciencia, y mi única conclusión ha sido que la realidad objetiva no existe, ¿no? O sea, somos como multidimensionales. No creo yo que las historias sean tan simples, ¿no? Por eso los personajes también tienen tantos aristas y tantos vértices. Quienes escribimos tenemos que ser paranoicos, ¿no? Te estás inventando una historia, digo, ¿no? Aunque haya pequeñas cosas que son reales, pero que sí creo que es importante de pronto tener cierta disciplina, ¿no? De otros tipos o algo más en que distraerte, pues para poder tener un proceso creativo del cual salir librada o librado, ¿no? La autora no escatima en las palabras y muestra el dolor de los cuerpos a su máximo esplendor. Asoleados, desnudos de conciencia y cuestionando eso que son y no son. Parece que una maldición se va adaptando a los contextos de cada personaje y a cada uno los orienta hasta la tragedia. Cuando te conocí ya no sabía a qué patria pertenecía. Ya no sabía cuál era la verdadera justicia. Hemos sido muy hombres porque siempre hemos estado peleando. ¿No es eso lo que se les exige a los hombres? Hemos cumplido esa parte. Y, además, hasta ahora hemos vencido porque no estamos muertos. Furia se presenta como una novela que nos hace emprender un viaje de proyecciones, donde encontraremos que como humanos, los males nos hacen mover hasta el grado de apasionarnos. Los males de infancia, los rencores heredados de los padres que abandonan, son, en esencia, los primeros en crear una transformación de la niñez a ser adulto, quienes serán lanzados a un mundo más enfermo, porque desde pequeño así se aprendió de manera accidentada. He aprendido mucho del género masculino. También he vivido como la violencia del género masculino y probablemente hay cierta crisis, ¿no? En hacer un equilibrio. Creo que de parte de la mayoría de las mujeres, ¿no? En realidad, creo que uno de los sueños de todas y de todos y de todes es hacernos amigas y amigos del género opuesto, ¿no? Es como entender la diferencia, como la otredad de una manera muy rotunda. Y yo, pues, también quería hablar de eso, también estaba atravesando quizás esta crisis, ¿no? Ética, y además cuestionándome mucho, o afirmándome a mí misma, a pesar de lo que implicaba, que yo misma venía de hombres violentos y que muy probablemente
yo había sido producto de violaciones anteriores. Muy probablemente mi bisabuelo violó a mi bisabuela para que naciera mi abuela, ¿no? Ese tipo de cosas, ir descubriéndolas o que se me fuesen revelando fue muy importante, ¿no? En ese momento. Y también hasta qué punto eso me determinaba o no me determinaba, ¿no? O yo renunciaba a esa parte del árbol genealógico y decidía mantener un camino. Era un conflicto ético, pero como de dimensiones ya mayores, ¿no? Y quería hablar de eso y también abrir la conversación con mi madre, con mi abuela, y tuvimos que aceptar que la mayoría de nuestro árbol genealógico estaba construido a partir de ese tipo de injusticias, ¿no? Pero también un poco, no para justificar, pero sí para entender, para ser empática, pues por qué heredamos ese tipo de educación y por qué la seguimos repitiendo, ¿no? Y por qué hay que romper ese tipo de patrones y por qué, aunque hayan sido mis ancestros y mis abuelos, yo no estoy obligada a quererles, ¿no? Juan sentía calor cuando acercaba sus manos a su cuerpo. Se me va a morir Lázaro, decía. ¿Y qué haré ahora? La muerte le crecía como una idea parecida a la del horizonte largo, desértico, un gran espacio negro y cúbico, algo que no alcanzaba a dimensionar sus ojos. No entendía cómo podía caber el dolor dentro de su cuerpo. La autora de esta novela, si bien nos abre diferentes panoramas a través de escenarios oníricos, también podría incomodar porque habla de forma violenta y calurosa, así como los desiertos donde se pudre la piel y se manifiestan las pesadillas, donde se descubre que el amor no lo es todo y que, pese a los males de esos seres que nos heredan la sangre y nos punzan con su violencia, la muerte hará que se dignifiquen. La historia está escrita con desgracias y tragedias. El desierto es un lugar ideal, digo, y creo que simbólicamente lo ha sido así desde hace mucho tiempo, ¿no? Un lugar donde aparecen tus grandes tentaciones, pero también tus grandes como logros espirituales, como en el caso de Cristo y tal, o sea que es como un mito. Y de alguna manera, pues yo he llegado ahí también, un poco también por accidente, creo, ¿no? No como planeándolo, sino que la vida me ha llevado ahí en distintos momentos importantes. El libro se terminó ahí, lo empecé a escribir ahí. Entonces, es también un homenaje a este lugar, ¿no? Creo que todos los desiertos tienen este mismo simbolismo. El desierto sí es un lugar importante y digo, guardan fósiles. Es como si hubiera como un concentrado de historia ahí que no percibimos. La historia humana está construida a través de las desgracias y las guerras, ¿no? Pero la historia del mundo está construida a partir de otras cosas. Entonces, ahí está la verdadera historia. No quiero permitir que algunas cosas sigan siendo reales solo porque yo las perciba. ¿Qué cosas? Sentimientos, por ejemplo. E imágenes, letras del alfabeto, recuerdos, piedras arrojadas y olvidadas, la idea de morir, una conciencia del dolor, el universo. Yo también quise hacer lo que hace usted, pero entonces vivía en una incurable náusea de mí misma. Ciertas personas me habían mandado al olvido, alguien que lo único que tenía que hacer era sonreírme a menudo. Fui salvada, y mi ego tuvo que aprender por fuerza a soportarme, a soportar lo insoportable. Te invitamos a leer la obra completa Furia, de Clío Mendoza, Editorial Almadía, México, o bien Editorial Sigilo, Buenos Aires, 2021. Libros y Voces es una producción de Leer es Chido. Síguenos en nuestras redes sociales, activa la campanita para escuchar nuestros estrenos y recuerda: no importa qué, cuándo y dónde. Leer siempre será chido.